Bienvenidos. Este es el día número 202. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pidamos ahora la gracia del Espíritu Santo. Todos lo necesitamos. Todos somos indigentes delante de Dios y para comprender su palabra necesitamos de su auxilio. Hoy tenemos textos del libro de Esdras, del libro de los Proverbios y de la carta de San Pablo a los Efesios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Esdras, capítulo 4. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín se enteraron de que los antiguos exiliados estaban construyendo un templo para el Señor, el Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel, a Josué y a los jefes de familia y les dijeron: Permítannos edificar junto con ustedes, porque también nosotros buscamos al mismo Dios y le ofrecemos sacrificios, desde que Asharadón, rey de Asiria, nos trajo aquí. Zorobabel, Josué y los demás jefes de familia israelitas le respondieron: No podemos edificar junto con ustedes una casa para nuestro Dios. La edificaremos nosotros solos para el Señor, el Dios de Israel, como lo ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces la gente del país empezó a desanimar y a atemorizar al pueblo de Judá para que no siguiera edificando. Incluso sobornaron contra ellos a algunos consejeros para hacer fracasar el proyecto, y lo consiguieron durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Al comienzo del reinado de Jerjes, ellos presentaron por escrito una denuncia contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en tiempos de Artajerjes, Bislán, Mitrídates, Tabeel y otros colegas le escribieron al mismo Artajerjes, rey de Persia. El texto del documento estaba redactado en arameo y traducido. El gobernador Rehum y el secretario Simsai escribieron al rey Artajerjes una carta contra Jerusalén, en estos términos: Rehum el gobernador, Simsai el secretario y sus demás colegas, los jueces y los legados, funcionarios persas, la gente de Uruk, de Babilonia y de Susa, es decir, los elamitas, y los demás pueblos que el gran Asurbanipal desterró y estableció en las ciudades de Samaria y en la región que está de este lado del Éufrates. Y esta es la copia de la carta que le enviaron. Al rey Artajerjes, tus servidores, los habitantes de este lado del Éufrates, etc. El rey ha de saber que los judíos que estaban a tu lado y llegaron a Jerusalén, están reconstruyendo esta ciudad rebelde y perversa. Tratan de restaurar sus murallas y reparan sus cimientos. Sepa bien el rey que si se reconstruye esta ciudad y se levantan sus murallas, ya no se pagarán impuestos, contribuciones ni derechos de peaje, y que al fin de cuentas esta ciudad perjudicará a los reyes. Ahora bien, a nosotros que somos vasallos aliados de la casa real, nos resulta intolerable que se haga esta afrenta al rey. Por eso enviamos al rey estas informaciones, a fin de que se investiguen los anales de tus predecesores. En ellos comprobarás que esta es una ciudad rebelde, perjudicial para los reyes y las provincias, y que en ella se han fomentado insurrecciones desde los tiempos más remotos. Por ese motivo fue destruida. Hacemos saber al rey que si se reconstruye esta ciudad y se restauran sus murallas, muy pronto ya no tendrás ninguna posesión de este lado del Éufrates. El rey envió esta respuesta: a Rehum, gobernador, a Simsai, secretario, y a los demás colegas residentes en Samaria y en toda la región que está del otro lado del Éufrates, paz, etc.
El documento que ustedes nos enviaron ha sido leído en su traducción delante de mí. Di orden de que se investigara, y se ha comprobado que esa ciudad se ha sublevado contra los reyes desde los tiempos más remotos, y que en ella se han producido revueltas e insurrecciones. Hubo en Jerusalén reyes poderosos que llegaron a dominar toda la región que está del otro lado del Éufrates, y a los cuales se pagaban impuestos, contribuciones y derechos de peaje. Manden, por lo tanto, que se interrumpan los trabajos de esa gente, y que esa ciudad no sea reconstruida hasta nueva orden. Actúen diligentemente en este asunto, no sea que aumente el mal en perjuicio de los reyes. Apenas la copia del documento del rey Artajerjes fue leída, delante del gobernador Rehum, del secretario Simsai y de sus colegas, ellos partieron rápidamente hacia Jerusalén, donde estaban los judíos, y por la fuerza de las armas les obligaron a suspender los trabajos. Así fueron interrumpidas las obras de la casa de Dios en Jerusalén, y quedaron suspendidas hasta el 2.º año del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Idó, comenzaron a profetizar a los judíos de Judea y de Jerusalén, en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Al oírlos, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, se decidieron a reanudar la construcción de la casa de Dios que está en Jerusalén, acompañados por los profetas de Dios que los apoyaban. En ese mismo tiempo, Tatnai, gobernador de la región de este lado del Éufrates, Setar-Boznai y sus colegas fueron a verlos y les preguntaron: ¿quién les dio la orden de edificar esta casa y de restaurar este santuario? Y añadieron: ¿cómo se llaman los hombres que construyen este edificio? Pero Dios tenía puesta su mirada sobre los ancianos de los judíos, y no se los obligó a suspender los trabajos, hasta tanto se hiciera llegar un informe a Darío y se recibiera una respuesta oficial de este asunto. Esta es la copia de la carta que Tatnai, gobernador de la región de este lado del Éufrates, Setar-Boznai y sus colegas, los lejados de la región de este lado del Éufrates, enviaron al rey Darío. Ellos le enviaron un informe en estos términos: al rey Darío, paz. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios. Se la está reconstruyendo con bloques de piedra, y sus muros son revestidos de madera. El trabajo se hace con mucho empeño y adelanta rápidamente. Hemos interrogado a los ancianos diciéndoles: ¿quién les dio la orden de edificar esta casa y de restaurar este santuario? Además, les hemos preguntado cómo se llamaban para hacértelo saber, y hemos consignado por escrito los hombres de los que están al frente. Ellos nos respondieron: nosotros somos los servidores del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo la casa que fue construida hace ya muchos años. Un gran rey de Israel comenzó a construirla y la concluyó. Pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo, y él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, que destruyó esta casa y deportó al pueblo a Babilonia. Sin embargo, Ciro, rey de Persia, en el 1.er año de su reinado, autorizó la reconstrucción de esta casa de Dios. Además, el rey Ciro hizo retirar del templo de Babilonia los utensilios de oro y plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén y llevado al de Babilonia. Luego esos utensilios fueron devueltos a un tal Sesbazar, al que el rey Ciro nombró comisionado. Él les dijo: toma estos utensilios, ve a depositarlos en el templo de Jerusalén, y que la casa de Dios sea reconstruida en el mismo sitio. Entonces vino Sesbazar
y puso los cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén. Desde ese momento hasta ahora se ha continuado la construcción, pero todavía no se ha terminado. Ahora, si al rey le parece conveniente, que se investigue en los archivos reales de Babilonia si es verdad que el rey Ciro dio la orden de reconstruir esta casa de Dios en Jerusalén. Luego, que el rey nos envíe su decisión acerca de este asunto. Entonces, por orden del rey Darío, se hicieron investigaciones en los archivos de la tesorería de Babilonia y se encontró en Ecbátana, la fortaleza situada en la provincia de los Medos, un rollo redactado en estos términos. Memorándum. El primer año de su reinado, el rey Ciro dio esta orden acerca de la casa de Dios en Jerusalén. La casa será reconstruida como lugar en el que se ofrecen sacrificios y serán puestos sus cimientos. Tendrá 30 metros de alto por 30 de ancho y habrá 3 hileras de bloques de piedra y una de madera. Los gastos correrán por cuenta de la casa real. Además, serán restituidos los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, para que todo vuelva a ocupar su lugar en el templo de Jerusalén y sea depositado nuevamente en la casa de Dios. Por lo tanto, ustedes, Tatnai, gobernador de la región del otro lado del Éufrates, Setar-Bosnai y todos sus colegas, los legados de la región del otro lado del Éufrates, no intervengan en este asunto. Dejen trabajar en esa casa de Dios al comisionado de Judea y a los ancianos de los judíos. Que se reconstruya esa casa de Dios en el mismo sitio. Estas son mis órdenes acerca de la conducta que ustedes deben observar frente a los ancianos de los judíos para la reconstrucción de esa casa de Dios. Los gastos que ellos hagan serán pagados totalmente y sin interrupción de los fondos reales, utilizando los impuestos percibidos en la región del otro lado del Éufrates. También se les entregará sin falta cada día lo necesario para los holocaustos del Dios del cielo: novillos, carneros, corderos, trigo, sal, vino y aceite, según las indicaciones de los sacerdotes de Jerusalén, para que ellos ofrezcan al Dios del cielo sacrificios de aroma agradable y rueguen por la vida del rey y de sus hijos. Yo ordeno asimismo, si alguien no cumple este edicto, se arrancará una viga de su casa y se lo ajusticiará sobre ella. Luego se reducirá su casa a un montón de escombros a causa de este delito. Que el Dios que ha establecido allí su nombre destruya a cualquier rey o pueblo que intente transgredir esta orden, destruyendo esa casa de Dios que está en Jerusalén. Yo, Darío, he promulgado este decreto, que se ha cumplido estrictamente. Entonces Tatnai, gobernador de la región del otro lado del Éufrates, Setar-Bosnai y sus colegas cumplieron estrictamente las instrucciones enviadas por el rey Darío. Los ancianos de los judíos llevaron adelante la obra bajo el impulso del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Así terminaron la construcción conforme a la orden del Dios de Israel y a los decretos de Ciro y Darío. La casa fue concluida el día 23 del mes de Adar en el 6º año del rey Darío. Todos los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los repatriados celebraron alegremente la dedicación de esta casa de Dios. Para su dedicación ofrecieron 100 novillos, 200 carneros y 400 corderos. Además, ofrecieron 12 chivos según el número de tribus de Israel, como sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Después establecieron a los sacerdotes según sus categorías y a los levitas según sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Como todos los levitas se habían purificado,
estaban puros, e inmolaron la víctima pascual para todos los que habían vuelto del destierro, para sus hermanos los sacerdotes y para ellos mismos. Comieron la víctima pascual los israelitas que habían vuelto del destierro, y todos los que habían renunciado a la impureza de la gente del país y se habían unido a ellos para buscar al Señor, el Dios de Israel. Durante 7 días celebraron alegremente la fiesta de los ázimos, porque el Señor los había llenado de gozo, haciendo cambiar la actitud del rey de Asiria hacia ellos, a fin de fortalecer sus manos en los trabajos de la casa de Dios, el Dios de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 24, versículos del 17 al 34. Si cae tu enemigo, no te alegres, y si tropieza, no te regocijes. No sea que el Señor lo vea y lo tome a mal, y aparte de él su indignación. No te exasperes contra los malhechores ni tengas envidia de los malvados, porque el malvado no tiene porvenir, y su lámpara se extinguirá. Teme al Señor, hijo mío, y también al Rey, y no te mezcles con los sediciosos, porque su calamidad surgirá de repente, ¿y quién conoce la ruina que causarán ellos dos? También estas son palabras de los sabios. No está bien hacer acepción de personas en el juicio. Al que dice a un culpable, tú eres inocente, lo maldicen los pueblos y lo execran las naciones. A quienes lo condenan todo les va bien y serán bendecidos con la felicidad. Da un beso en los labios el que da una respuesta acertada. Ordena tu trabajo afuera, prepáralo en el campo, y después edificarás tu casa. No atestigues sin motivo contra tu prójimo. ¿Acaso pretendes engañar con tus labios? No digas, le haré lo mismo que él me hizo, le pagaré conforme a sus obras. Yo pasé junto al campo de un holgazán y junto a la viña de un falto de entendimiento, y vi que las ortigas habían crecido por todas partes, los cardos cubrían la superficie, y su cerco de piedras estaba demolido. Al ver esto me puse a reflexionar, miré y aprendí la lección. Dormir un poco, dormitar otro poco, y descansar otro poco de brazos cruzados. Así te llegará la pobreza, como un salteador, y la miseria, como un hombre armado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Efesios, capítulo 4. Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso dice la Escritura, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. Pero si decimos que subió, significa que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos para colmar todo el universo. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio,
a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error. Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Él es la cabeza, y de Él todo el cuerpo recibe unidad y cohesión gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros. Así el cuerpo crece y se edifica en el amor. Les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos y tienen la mente oscurecida. Ellos están apartados de la vida de Dios por su ignorancia y su obstinación, y habiendo perdido el sentido moral, se han entregado al vicio, cometiendo desenfrenadamente toda clase de impurezas. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo, que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros, los unos de los otros. Si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado, ni permitan que la noche los sorprenda enojados, dando así ocasión al demonio. El que robaba, que deje de robar y se ponga a trabajar honestamente con sus manos para poder ayudar al que está necesitado. No profieran palabras inconvenientes, al contrario, que sus palabras sean siempre buenas, para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que las escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros, como Dios los ha perdonado en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.